ya está con nosotros. Estamos en vivo ya con Luis Fernando Camacho, candidato de Creemos. Luis Fernando, buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos acá ya conversando con usted. Vamos a tener unos minutos para hablar de la coyuntura nacional. ¿Cómo está usted, Luis Fernando? Bueno, el tema principal de la jornada, quería preguntarle, ¿qué opina usted de lo que está pasando con la educación, Luis Fernando? Esta decisión de la justicia de anular la decisión del gobierno de clausurar el año escolar. ¿Cómo ve el asunto? ¿Me escucha, Luis Fernando? Bueno, muy buenas tardes, Sí, Tufi. Sí, 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 un poquito cortado, ya, pero llegué a escuchar la pregunta. Sí, sí. sí. Sí, le preguntaba Bueno, del muchas momento. gracias, querido, Gracias, gracias. por la invitación. Un saludo para usted y toda su audiencia. Bueno, creo que ese es un tema delicado, por lo menos en todos los países de la región. Hemos visto claramente de que somos el único país que buscó adoptar una situación de levantar lo que era el año escolar o de suspender el año escolar, y lo que deja una preocupación terrible frente a que no solamente es un derecho reconocido a nivel mundial, sino también en nuestra constitución, el derecho a la educación. Y lo preocupante significa que lo hacen con un solo fin, no tienen la capacidad para poder generar un mecanismo adecuado y poder llevar la educación a cada uno. En muchos países se ha usado el Internet, en otros, o mejor dicho, en otras zonas más alejadas de esos países se ha usado en la televisión y en otras la radio. Han buscado el mecanismo para que, a pesar de la pandemia, podamos darle la oportunidad a aquellos estudiantes de poder continuar con ese derecho a la educación y a la formación, que básicamente es la plataforma de un país para poder surgir, tener un país educado. Entonces creo que es triste ver la posibilidad de que no hubieran dado ese tema del amparo, bueno, que se ha revertido. Yo creo que va a buscar obligar a este gobierno generar las condiciones de que nuestros estudiantes puedan seguir teniendo acceso a la educación, y obviamente sobre cualquier incapacidad del gobierno va a tener que buscarle la forma de cómo generar. Frente a lo que no pudieron hacer y no tuvieron la capacidad de ver de qué manera llegar a todo el país, pues optaron por lo más fácil, ¿no? Que era suspender el año escolar. Creo que ahora están en un conflicto porque es muy difícil luchar contra la incapacidad, y creo que ese va a ser un mensaje claro de cuál es el mecanismo que usan para tener acceso a la educación de nuestros estudiantes. Luis Fernando, ¿usted estaría de acuerdo con que no se interrumpa el año escolar y que se busquen soluciones alternativas? Claro, claro que sí, querido Tufi. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que el hecho de que han revertido la suspensión del año escolar significa poner en riesgo a los estudiantes. ¿Quién quiere poner en riesgo a sus hijos de ir al colegio y el contagio? Pero creo que lo que hay que explicarle a la ciudadanía es que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que nuestros niños y nuestros estudiantes puedan tener acceso a la educación. Ese es el compromiso que tiene que haber por parte del gobierno, y esa es la responsabilidad que tienen que asumir los del gobierno. Luis Fernando, ¿qué le parece a usted la oportunidad que podría gestarse? Porque se han dado 10 días de plazo para que presente el gobierno políticas públicas, la justicia ha definido eso. La posibilidad de que se geste una cumbre nacional por la educación, un diálogo nacional para mirar todo el futuro de la educación. Sé que es difícil en un tiempo de pandemia y sobre todo de elecciones también de por medio, ¿no? Pero ¿no le parece que podríamos generar entre todos los bolivianos unas soluciones por lo menos inmediatas y luego mirar un poco hacia adelante el tema de la educación? Sin duda, querido Tufito, lo que se puede hacer en función del interés de los bolivianos, más aún la educación, pues se debe llevar adelante lo que necesitemos, sea cumbre, se llame congreso, se llame reunión, donde sea. Los bolivianos tenemos un compromiso mucho mayor, y creo que ese escenario puede ser el apropiado, no solamente por el tema de la educación. Hay muchos temas que deben ser tomados en cuenta para poder llegar a lo que es una concertación a nivel de todos los actores de la ciudadanía. ¿Qué otros temas usted considera que son muy urgentes de encarar en este momento en el país de manera así conjunta? Salud, educación, corrupción, fraude. Creo que hay muchísimo todavía por hacer. Creo que esos temas son básicamente
los primordiales que tenemos una economía golpeada, tenemos un sistema de salud deteriorado hace mucho tiempo, tenemos un sistema, como usted decía, de educación que está pasando momentos difíciles, la corrupción es terrible la corrupción que hay en todos los niveles, desde el gobierno hasta lo último, y creo que eso es un punto importante que debemos tener los bolivianos, responsabilidad para poder generar soluciones inmediatas. Bueno, Luis Fernando, hasta la semana pasada habían bloqueos en Bolivia y se solucionaron, por lo menos se levantaron. Se definió una fecha de la elección y que determinó luego el desbloqueo finalmente. Finalmente va a haber, según la definición por ley, el 18 de octubre que fue promulgada la ley por la presidenta. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, Luis Fernando? Bueno, aquí hay que ser claro, la ley ya está prácticamente promulgada también, no nos han dado otra salida, vamos a tener que acatar. Lo triste de esto son dos escenarios. El primero, que nos están llevando un proceso eleccionario aprobado por la Asamblea, que está liderizada por el Movimiento del Socialismo, y obviamente con la aprobación del gobierno nacional, que ese es el pacto o ese es el compromiso que hicieron para poder levantar los bloqueos. Mi criterio es que el movimiento socialismo buscó generar el escenario para que le dé mucho miedo al gobierno y a los actores como el Tribunal Electoral y pongan una fecha de acuerdo al capricho del movimiento al socialismo, al capricho de Evo Morales. No lo digo yo, lo han dicho solo públicamente también el mismo Evo Morales, que se comunicó con el presidente del TCE y todo lo que sabemos, pero que han puesto una fecha sin tener un estudio técnico científico que nos diga a los bolivianos si podemos ir a votar con la tranquilidad de no enfermarnos, con la tranquilidad de que hay un sistema de salud fortalecido por si nos enfermamos, o cuáles van a ser los mecanismos. Esa es una situación durísima frente a que el pueblo obviamente tiene una economía golpeada, tiene un sistema de salud totalmente deteriorado, tiene la preocupación de que se han quedado sin empleo, sin trabajo, frente a que esta ley también dice que ya no es obligatorio ir a votar. Entonces ya usted no está sujeto a aquellas condicionantes que ponía la norma, o mejor dicho, o que esas penalidades que tenía la norma en caso de que no asistas a votar. ¿Qué quiere decir? Que lo único que gana es el movimiento al socialismo, de que su gente, que obviamente digo el masismo que hemos visto en los bloqueos, con la irresponsabilidad de salir a las calles, obviamente aglomeradas, van a ir sin problema a votar y está generando un ausentismo grande, especialmente en la ciudad, que de todos los departamentos, que es donde más se aglutina el voto. Pero ¿cuál es la otra parte que es lo que preocupa? Entonces estábamos hablando de la salud frente a un momento donde vamos a definir la historia democrática de Bolivia. Entonces usted le está diciendo a ese votante que tiene que decidir entre si cuidar su vida o cuidar su democracia. Entonces, una situación compleja frente a la realidad que nos han sometido los políticos de ir a votar sabiendo de que aquí solamente gana de manera irresponsable la posibilidad de llevar adelante un proceso, su estructura del movimiento al socialismo, pero también tiene la convicción del otro lado de quienes dicen también está mi democracia, por lo que luchamos, porque tenemos que ir a cumplir, y ese es un escenario muy duro para el pueblo boliviano que nos va a tocar decidir, querido Tufí. Luis Fernando, cuando usted dice ya está la ley, no va a quedar otra que ir, ¿ya considera que es inamovible definitivamente la fecha? Lo que pasa es que incluso han puesto, está incorporada hasta penalidades para si se modificara la fecha. O sea, ya han ido a que quien intente mover la fecha, pues obviamente va a ser procesado o va a ser perseguido por el movimiento al socialismo, porque la norma ha sido impuesta por la Asamblea, que su mayoría es el movimiento al socialismo. Muy bien. Usted planteó en algún momento que hay que hacer algunos otros cambios de fondo. Por ejemplo, mirar bien el padrón. En ese sentido, ¿cómo está ese aspecto? ¿Usted cree que todavía hay tiempo para corregir posibles fallas que haya en el padrón hasta el 18 de octubre? Creo que tiempo hubo,
y tiempo puede haber en función de la voluntad que tenga el Tribunal Electoral, pero si nosotros vamos un poco a lo que hemos visto en el pasado y vemos ahora la decisión del tribunal de entrar a las exigencias de Evo Morales directamente desde el presidente, que actúa de forma muy unilateral, obviamente tiene usted clarísima la posición de que nosotros lamentablemente vamos a tener que ir a ese proceso electoral sin el desmonte de la máquina fraudulenta del movimiento al socialismo, con funcionarios que siguen trabajando. Recientemente hemos visto que el expresidente del Tribunal Electoral de Tarija estaba dando cursos avalados por el Tribunal Supremo y no decían nada si no fuera por un trabajo periodístico. Entonces hemos visto que no se han cumplido, el Tribunal Electoral no ha cumplido el principal mandato que tenía. Toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la valentía de esa juventud y de esas mujeres que liderizaron ese movimiento, obviamente no tiene respuesta por sus autoridades que están en ese lugar debido al reflejo de esa lucha. Entonces, para mí creo que el tribunal lamentablemente no ha cumplido el mandato, ha entrado al juego del movimiento al socialismo, sea por lineamiento político, sea por miedo, pero han entrado a la comodidad de hacer las cosas de manera más agradable al movimiento al socialismo y se han olvidado de lo que es el reflejo del pueblo. ¿Usted confía en el Tribunal Supremo Electoral actual, Luis Fernando, o no para administrar esta elección? No, sin duda que no hay una confianza y hemos visto claramente en todo momento, desde la posición para poner fecha a las elecciones del MAS, la falta de tomar decisiones y hacer cumplir la norma cuando tocó suspender la sigla del movimiento al socialismo, la responsabilidad de poner la fecha pero sin ese informe técnico, científico y más aún yendo al proceso en las mismas condiciones que nosotros fuimos en el 2019 con toda una estructura fraudulenta al movimiento al socialismo. Eso no te genera ninguna confianza, pero esto es como cuando vos vas a jugar fútbol y si no te gusta el partido, pues decís me voy. Nosotros no podemos darnos esa libertad de decir me voy, no quiero jugar cuando hay una responsabilidad más grande por Bolivia y pues seguiremos en esta carrera y seguiremos denunciando cuantas veces sea necesaria aquellas actitudes que tiene tanto el gobierno como el Tribunal Supremo Electoral para favorecer al movimiento al socialismo. Con esa realidad, ¿significa que usted va a hacer ya campaña cuando se levante la bandera a cuadro oficialmente con Alianza Creemos? ¿No va a haber ningún tipo de cambio, de inhabilitaciones de candidaturas? ¿Qué es lo que vendrá en esa etapa siguiente, Luis Fernando? Mire, ahorita querer decirle cuál es el mecanismo de campaña es muy complejo. Nosotros no tenemos el criterio de la vieja clase política de no importar lo que está pasando con el pueblo boliviano y necesitamos generar cuál es la mejor forma de poder llevar adelante un proceso de campaña sin ofender al pueblo boliviano que está con hambre, que está sin trabajo, que está con miedo, que no tiene un sistema de salud para ir a refugiarse o buscar la forma de curarse. Creo que es difícil ir a tocarle la puerta a alguien, a pedirle el voto, cuando en realidad lo que está pensando es con qué va a comer, cómo recuperar su trabajo o dónde va a conseguir su trabajo, o que no te va a abrir la puerta con el miedo de que vos puedas contagiarle y no tengas las posibilidades de ir a un sistema de salud que te dé soluciones. Eso es bien complejo, buscaremos redes sociales, buscaremos los medios y que también vaya el discurso de acorde a la realidad que tenemos los bolivianos, porque no es un momento cualquiera. Su binomio está plenamente unificado con Marco Pumari, no hay problemas. Los rumores que hay de que se baja de la candidatura son simplemente rumores. ¿Usted los descarta en esta oportunidad? Digo, mejor dicho, no hay ninguna credibilidad en esos rumores, no hay ningún problema con el binomio y no va a haber en ningún momento la carrera no va a bajar la. Tenemos un poquito de dificultad, vamos a tratar de retomar esa respuesta y esa pregunta. ¿Me escucha, Luis Fernando? El internet nos ha fallado la última parte. Tu filho lo escucho. Sí, la última parte no lo escuchamos bien.
en relación a esta pregunta sobre los rumores de que se baja, de que nosotros en carrera y vamos a continuar porque el objetivo es concluir la lucha del 21F y la vamos a hacer en un proceso electoral. Bueno, Luis Fernando, usted ha dicho muchas veces que Evo Morales no va a volver al poder. Y en ese sentido, ¿cómo va a conseguir que no vuelva al poder? Creo que no solamente un sentimiento de Luis Fernando, creo que hablo de sí mismo que lo que tengamos que dar por hacer respetar la lucha de los jóvenes y de las mujeres durante los 21 días, lo vamos a tener que hacer. Y cuando lo decimos es porque no podemos llevar adelante una batalla y que cuando lo ganemos vamos a pensar de que mejor es retirarse, sino concluirla. Y yo le aseguro que Evo Morales no va a volver. Perfectamente la lucha lo ha reflejado ante el mundo entero lo que hemos vivido nosotros, y cuando le digo al pueblo boliviano que esa es la realidad, que yo no puedo dejar que vuelva por responsabilidad de la gente, y no es porque yo solito lo haga, pero sí estoy consciente de que voy a dar lo que sea porque Evo Morales no vuelva al país, a no ser que sea para pagar por su delito. Luis Fernando, el hecho de que el bloque anti-Evo, diríamos, o anti-MAS, esté aparentemente fragmentado o esté dividido, ¿no facilita la posibilidad de que gane el MAS? Esa responsabilidad hay que asumirla desde el punto de vista de que en dos oportunidades nosotros buscamos siempre llevar adelante una unidad. Hemos puesto candidaturas en blanco, hemos llamado a sentarnos en una mesa y ha habido una indiferencia. Yo creo que esa pregunta hay que hacérsela a quienes realmente nunca estuvieron dispuestos a generar una unidad real en base a principios y no en pactos de pegas, de cuotas o de condicionamientos. Aquí nosotros cuando dijimos una candidatura en blanco fue porque no teníamos condición alguna, hagámoslo por el país. No hubo voluntad política ni va a haber voluntad política y corresponde darle la responsabilidad al pueblo boliviano de definir prácticamente por quién va a votar en el momento de las elecciones, y la opción que nosotros hacemos para poder llegar es el cumplir el compromiso de terminar el mandato de la lucha del 21F, como los 21 días de paro cívico, con los jóvenes y mujeres que liderizaron para que dentro de ese proceso podamos ser la opción de que ganemos y ellos sepan y saben que la única opción real que le puede dar certeza de que su lucha no fue en vano, somos nosotros, querido Tufí. ¿Usted ve que ya faltando menos de 2 meses para la elección, es irrealizable un espacio de diálogo para buscar la unidad del bloque anti-MAS? Lo que pasa es que, como lo he escuchado a algunos candidatos, jurídicamente no se puede, dicen, porque ya la norma no te permite realizar cambios, siguen en la misma lógica de yo me bajo, yo te doy como pactamos, y obviamente no deja de ser una verdad, más allá del cálculo político que hagan ellos, no deja de ser cierto de que es muy difícil querer generar modificaciones cuando ya el calendario electoral te ha dejado claramente de que vos podés suplir candidatos siempre y cuando no hubieran estado en lista. Entonces el juego en el que ellos quieren entrar de transar con la vice, con la senaturía, no se va a poder dar. Entonces esa es la visión de ellos y eso es bien complejo frente a ellos. En el caso nuestro, lo dijimos siempre, que mostremos toda esa capacidad de generar la tranquilidad a los bolivianos. Pero creo que la prueba más clara que lo que pasó en el Comité Pro Santa Cruz, y no hubo la predisposición o la voluntad de todos los políticos que se encontraban, excepto nosotros, es de que el pueblo sabe de que no quisieron buscar la unidad porque buscan sin duda el beneficio propio, el cálculo político, y ellos no buscan la realidad de lo que quiere el pueblo boliviano. Entonces la responsabilidad tiene momento y tiene nombre y apellido, que hemos estado ahí sentados en ese escenario. Luis Fernando, en ciertos espacios de análisis se dice que usted es muy fuerte en el oriente boliviano y particularmente en Santa Cruz, tiene un fuerte respaldo, pero no tanto en la parte occidental, donde se ve que más bien hay un rechazo a su candidatura. ¿Cómo piensa demostrar lo contrario a lo que dicen algunos analistas en ese sentido, de que no tiene respaldo en el occidente del país para ganar la elección? El momento de las elecciones se va a reflejar, querido Tufí, pero más allá de lo que sea
el respaldo o los comentarios de uno u otro, creo que nosotros podemos claramente demostrar de que ya demostramos en su momento la unidad que podemos realizar en función de una lucha, que luego de eso los actores del gobierno no cumplieron los compromisos con todos los actores a nivel Bolivia para tener un gobierno de ciudadanos, es harina de otro costal. Nosotros no hemos podido llegar a trabajar todo el país, no tenemos una estructura política para poder trabajarla, no tenemos absolutamente la experiencia que tienen ellos en manejar sus estructuras, pero sí tenemos la experiencia en cumplir la palabra de nuestro compromiso y de ser ese escenario de renovación para el pueblo boliviano. Luis Fernando, en alguna otra entrevista lo escuché decir de que por más que por algún motivo vuelva Evo a Bolivia, usted no se va a ir del país y va a seguir dando pelea. En alguna otra oportunidad, usted informó, por ejemplo, de que ya ha vendido sus empresas para evitar que haya ahí susceptibilidades de índole ética. Hay quienes interpretaron esa información como que usted estaría preparando el terreno para irse. ¿Usted nos puede informar al respecto para que se tenga claro el tema? Claro que sí, querido Tufí. Creo que también ha sido demostrado en los 21 días que huir no es lo mío, no es mi esencia huir, no es mi esencia huir a mi responsabilidad. En el momento donde creo que sí había la posibilidad de temer por la vida, no se hizo. En un escenario posterior de haber conquistado la lucha, haber cumplido la responsabilidad de poner la vida, muchos jóvenes y muchas mujeres la pusieron, nos demostró clarísimo de que nosotros no vamos a huir. Yo le voy a dar un ejemplo en los 21 días respecto a las amenazas, y al inicio fue la recomendación de mucha gente que yo saque a mi familia afuera. Nosotros no la sacamos, Tufí, no sacamos a la familia al exterior, mi familia se quedó acá, porque simplemente nosotros no podemos decir, claro, yo tengo la posibilidad de sacar a mi familia, pero ese dirigente que se movió en su barrio, ese dirigente del transporte, ese dirigente gremial, ese dirigente de las juntas vecinales, no puede sacar a su familia. Y eso no es ser consecuente en la lucha. Mi familia se quedó acá en Santa Cruz, y nosotros demostramos cumplir el compromiso y que no está en nuestro idioma huir. Creo que ese mensaje es clarísimo para el futuro. No vamos a irnos porque no podemos dejar a aquellos que se jugaron verdaderamente su vida y su libertad por la democracia frente a un tirano y a un dictador. No lo vamos a hacer, nos vamos a quedar como lo hemos demostrado y lo vamos a seguir haciendo, porque este es el país en el que vivimos y este es el país el que también nos va a sacar de acá. Sí. Luis Fernando, una última pregunta. El próximo gobierno va a recibir un país en una crisis enorme, sanitaria y económica fundamentalmente después de la pandemia o durante la pandemia nos ha destrozado sanitariamente y económicamente. Si usted le toca asumir el gobierno, ¿cuáles van a ser las principales medidas que tomaría en ambos campos, en la economía y en la salud? Perdón, querido Tufí, se cortó. Sí, le preguntaba lo siguiente, Luis Fernando. El próximo gobierno va a tener que recibir un país con un descalabro económico por efecto de la pandemia y lo que deja la crisis, y también sanitaria, la salud. En caso de que usted asuma el gobierno, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que tomaría en el campo económico y en el campo de la salud? Bueno, en el tema de la realidad que vamos a tener en Bolivia con nuestra economía es muy dura. Ya el Banco Mundial lo ha dicho y ha reflejado una cifra de alrededor 5.7 que bajaríamos nuestra economía. Nosotros somos más realistas, creemos que va a ser alrededor del 7, y no solamente vamos a vivir una recesión, sino podemos entrar, si no es bien manejado, a una hiperinflación como el 82 y el 85. Para el sistema de salud, nosotros hemos dicho claramente que el principal de los puntos es descentralizar totalmente lo que es el sistema de salud. Crear un sistema de seguro real universal de salud que tiene que haber, pero con la gratuidad en las especificaciones, los ítems más claros, que es lo más común,
dentro de nuestra sociedad boliviana para poder afrontarla, sin mentir que es para todos, no tenemos esa capacidad, pero sí lo básico para poder enfrentarla y un plan estratégico también para poder ayudar a todas esas enfermedades graves con los gastos que significan sus atenciones médicas y medicamentos como el cáncer y otras enfermedades de diabetes que no ha tenido la capacidad del gobierno de atenderla. Creo que el poder implementar un sistema de salud de acuerdo a la realidad que tenemos los bolivianos va a ser una de las tareas más claras que tenemos nosotros. En la parte económica, nosotros hemos sido clarísimos también que proponemos prácticamente la inversión de lo que son 7.000 millones de dólares que vienen de financiamiento internacional, pero también hay una posición clara de parte del Estado que tiene que darle al empresario, al sector productivo, micro, mediano y gran empresario, lo que es la inversión de 2.500 millones de dólares durante los 5 años. Estamos hablando de 500 millones de dólares por cada año, recursos que van a salir de los aportes de las AFP, que en vez de darlas en bonos o entregárselas a los bancos, lo que vamos a hacer es darla al sector productivo, al sector industrial, a las pymes, para que podamos hacer alianzas público-privadas, porque es un momento en el que vamos a entregarle al sector privado la responsabilidad de sacar este país adelante. Y cuando decimos sacar el país adelante es porque es mentir. Quien le diga que lo va a hacer como Estado frente a la situación real que tenemos los bolivianos y tiene el actual gobierno, es mentir que el Estado va a sacar. Lo que el Estado tiene que hacer es generar las condiciones, la seguridad jurídica y la posibilidad a empresario de que pueda invertir, dándole recursos que vienen de los aportes de los trabajadores, que son alrededor de 800 millones de dólares como ingreso de la AFP por año, sacar 500 por año, hacerlo para que se puedan hacer las alianzas público-privadas, garantizando y dándole también condiciones y dándole aquellas medidas que necesitan, como en el tema impositivo, los incentivos de la reinversión, del pago del no pago del IUE. Necesitamos generar ese escenario clarísimo, que el Estado comience a hacer las inversiones en función de lo que le corresponde como Estado en los servicios, como carreteras, como salud, educación, servicios públicos, y ya no meterse en lo que ha sido hasta ahora querer hacer empresas públicas, cuando en realidad lo que tenemos que generar es las condiciones al sector empresarial para que empiece a mover la economía. Eso tiene que ser inmediato, para eso se crea el Fondo del Bicentenario, que es la inyección inmediatamente de los primeros 500 millones de dólares que van a los sectores productivos para empezar a incentivar, y de todas las regiones que tenemos los proyectos para que podamos generar también el movimiento económico y la exportación. También decimos claramente que va a ser un libre mercado, tenemos que generar la libertad de poder comercializar, tenemos que generar la garantía a no solamente la empresa nacional, sino también la empresa extranjera que pueda venir a invertir. Pero los 2 primeros años priorizamos a todo el empresarial nacional para que pueda hacer el movimiento económico que tenga que haber. Acompañado vamos a hacer las medidas laborales como la libre contratación, de lo que son las horas del trabajador, para que puedas tener contratos temporales en el sector de la construcción, que no lo existe, el seguro de cesantía para los trabajadores que en caso de ser despedidos. Hay que dinamizar el sistema y hay que generar una evolución en el sistema económico para poder adaptarlo. ¿Vienen momentos duros? Vienen. Vamos a buscar siempre lo que es reducir los gastos superfluos, todo lo que es viáticos, pasaje, todo lo que son gastos innecesarios del Estado se tienen que reducir. Los ministerios se reducen a 17 ministerios y 35 viceministerios, que son los que tienen que funcionar en realidad. Reducimos, vendemos el avión presidencial, no es posible que un presidente tenga el lujo de tener un avión frente a un pueblo con hambre o a un pueblo enfermo. Nosotros creemos de que el reacomodar, reajustar y reacondicionar el gasto público como se debe hacer en función de la necesidad y no de seguirla votando, vamos a poder tener de esas como en muchas otras propuestas que tenemos en el plan económico que se deben tomar para que los bolivianos tengamos la tranquilidad de que las medidas se van a tomar duras. Por ejemplo, ya no tenemos que estar contemplando el subirle el sueldo a los empleados públicos durante un cierto tiempo por hacer política. Todos vamos a tener que apretarnos los cinturones si queremos realmente sacar a Bolivia de esa crisis.
Permítame la última pregunta, Luis Fernando, vinculada más a su futuro político. Si en caso no se diera que usted llegara a la presidencia, Luis Fernando, hay elecciones subregionales y se ha mencionado que usted tendría grandes chances si se postula a ser gobernador de Santa Cruz. ¿Ha planificado algo al respecto, Luis Fernando? Usted sabe que ese análisis que normalmente se hacen y esa búsqueda de dar alternativas para que salgamos del escenario político nacional nos da una tranquilidad grande. Nos da una tranquilidad porque si realmente tuviéramos lo que dicen que tenemos las encuestas, no estuvieran preocupados por bajar a Luis Fernando Camacho que se vaya de gobernador. Y eso nos incentiva a seguir. Nosotros no hablamos de un plan B cuando estamos seguros del plan A. Van a ser momentos de decisión histórica para Bolivia, son momentos completamente diferentes a otros momentos, porque esta es la consolidación de una lucha frente a una dictadura por la que hemos venido peleando, y la responsabilidad la tenemos los bolivianos. Y tenemos la certeza de que van a elegir a quien realmente saben que no les va a fallar, que no les va a mentir, que no ha pactado con Evo Morales ni va a pactar nunca, que no forma parte de la vieja política, que forma parte de esa opción de los bolivianos que nos cansamos que nos negocien, que nos cansamos que nos vendan y que nos cansamos que nos persigan, y que tenemos la certeza de que vamos a poder generar esa unidad que ya la generamos en el 2019 cuando pudimos unir Bolivia entera para pedir la renuncia de Evo Morales. Esa unidad, ese es el país que queremos. Esa es la Bolivia que queremos, productiva, esa es la Bolivia libre que queremos, y sabemos que el pueblo va a tener la madurez para poder definir ese momento y no vamos a necesitar entrar en un escenario de tener un plan B, porque la idea no es cambiar Santa Cruz solamente, es cambiar Bolivia entera, Tufi. Le agradezco mucho esta entrevista, Luis Fernando. Vamos a volver en cualquier otro momento. Hasta pronto. Gracias, querido Tufi. Un fuerte abrazo y un saludo a su audiencia. Gracias a usted. Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia.